Esta es una historia que tocará las fibras más sensibles de tu alma y te hará cuestionar el verdadero valor de la riqueza frente a la integridad. Antes de sumergirnos en este viaje emocional, te invito a que dejes tu me gusta en este video y te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de las lecciones de vida que preparamos con tanto cariño para ti. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan. El silencio en el piso 42 del edificio Horizon era sepulcral, roto únicamente por el zumbido monótono de la aspiradora industrial y el roce rítmico de los zapatos de goma gastada sobre el mármol pulido. Eran las 2 de la mañana, una hora en la que la ciudad abajo dormía o fingía hacerlo, pero para Elena, el día estaba lejos de terminar. Elena era una mujer de manos ásperas y mirada cansada, una madre que cargaba sobre sus hombros el peso de un mundo que parecía haberla olvidado. A sus 45 años, las líneas alrededor de sus ojos contaban historias de noches sin dormir y preocupaciones que nunca se desvanecían con el amanecer. Trabajaba como encargada de limpieza en una de las firmas de inversiones más prestigiosas del país, un lugar donde se movían millones de dólares con la misma facilidad con la que ella movía el polvo de los escritorios de caoba. Pero esa noche, el cansancio de Elena era diferente. Era un agotamiento que le calaba los huesos, nacido no del esfuerzo físico, sino de la desesperación. Su hijo menor, Santiago, llevaba 3 semanas en el hospital. Los médicos hablaban de tratamientos, de especialistas, de procedimientos cuyos nombres ella apenas podía pronunciar y cuyos costos no podía ni soñar con pagar. Esa misma tarde, el administrador del hospital le había dado un ultimátum sutil pero devastador. Sin un depósito significativo para el nuevo tratamiento experimental, Santiago sería dado de alta con una receta de analgésicos y una sentencia de resignación. Elena había llorado en el baño del personal antes de comenzar su turno, mirando su reflejo en el espejo manchado, preguntándose cuánto valía la vida de un niño pobre en un mundo de ricos. Se secó las lágrimas, se puso su uniforme azul grisáceo que le quedaba un poco grande y subió al ascensor de servicio, dejando su corazón roto en la planta baja para poder funcionar como la máquina invisible que todos esperaban que fuera. Ahora, mientras empujaba el carrito de limpieza hacia la oficina principal, la del CEO, don Roberto Castillo, sentía un nudo en el estómago. La oficina de don Roberto era un santuario al ego y al poder, paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada, alfombras persas que costaban más de lo que Elena ganaría en 10 vidas, y un escritorio inmenso, limpio y ordenado, que parecía un trono moderno. Elena entró con respeto, casi con miedo, como si el espíritu del dueño aún estuviera presente juzgando cada uno de sus movimientos. Comenzó su rutina. Vaciar la papelera, limpiar el polvo de los marcos de plata que mostraban a don Roberto estrechando manos con presidentes y celebridades, y rociar el limpiador sobre la superficie de vidrio del escritorio. Fue entonces cuando lo vio, o mejor dicho, lo sintió antes de verlo, al agacharse para recoger una pelusa que se había escapado de la aspiradora justo debajo del sillón ejecutivo. Su mano tropezó con algo sólido y frío. Su corazón dio un vuelco extraño, un presagio físico. Tiró del objeto y lo sacó a la luz tenue de la lámpara de escritorio que había dejado encendida. Era una billetera, pero no era una billetera cualquiera. Era de un cuero negro, suave como la mantequilla, con un pequeño emblema dorado en la esquina inferior. Se sentía pesada, densa, cargada de una promesa silenciosa. Elena miró hacia la puerta de la oficina, asegurándose de que estaba sola, aunque sabía que a esa hora solo los fantasmas y ella habitaban el rascacielos. Las cámaras de seguridad parpadeaban con su luz roja en las esquinas, ojos digitales que todo lo veían, pero en ese ángulo, debajo del escritorio, existía una pequeña sombra de privacidad. Con manos temblorosas, Elena colocó la billetera sobre el escritorio. Debería haberla dejado allí. Debería haber llamado a seguridad inmediatamente, reportado el hallazgo y continuado con su trabajo. Esos eran los protocolos, las reglas escritas en el manual del empleado que le habían hecho firmar. Pero la desesperación tiene una voz propia, una voz que susurra a gritos cuando la necesidad aprieta la garganta. Pensó en Santiago, pensó en su carita pálida, en los tubos, en la mirada de confianza que él le daba cuando ella le prometía que todo estaría bien. Todo estará bien, mi amor, le había dicho, sabiendo que era una mentira si no conseguía el dinero. Sus dedos, traicionando su propia moralidad inculcada por años de honradez, abrieron lentamente la billetera. Lo que vio le cortó la respiración. No había tarjetas de crédito visibles en el primer compartimento, solo billetes, fajor de billetes, dólares americanos, crujientes,
nuevos, apretados en un grosor que desafiaba la física del objeto. Elena nunca había visto tanto dinero junto en su vida. Con un pulso que le martilleaba en los oídos como un tambor de guerra, sacó el dinero. Eran billetes de 100. Contó mentalmente, rápido, con el pánico nublando su juicio. 1, 2, 3, 10, 20, 100. Había, a simple vista, cerca de $10,000 en efectivo. $10,000. La cifra resonó en su mente como una campana de iglesia. $10,000 era exactamente lo que el hospital pedía para iniciar el tratamiento de Santiago. No era una fortuna para el dueño de esa oficina. Para don Roberto, eso probablemente era lo que gastaba en una cena de negocios o en un traje nuevo. Pero para Elena, esos papeles verdes eran la diferencia entre la vida y la muerte de su hijo. El tiempo pareció detenerse. El zumbido de la aspiradora se desvaneció. El brillo de la ciudad afuera se apagó. Solo existían ella y el dinero. Una batalla titánica comenzó a librarse en su interior. Por un lado, estaba la voz de su padre, un hombre que murió pobre pero con la frente en alto, diciéndole, «Elena, lo que no es nuestro, quema las manos». Por otro lado, estaba la imagen de Santiago, tosiendo, debilitándose, esperando un milagro que su madre no podía comprar. ¿Era esto una señal divina? ¿Acaso Dios había puesto esa billetera allí, sabiendo su dolor, sabiendo su necesidad? ¿O era una prueba cruel del destino? Elena miró el dinero, y luego miró la identificación en la billetera. La foto de don Roberto, con su mirada severa y su mandíbula tensa, la miraba fijamente. Un hombre conocido por su crueldad en los negocios, por despedir a cientos de empleados para salvar un porcentaje en las acciones. ¿Merecía él recuperar ese dinero que seguramente ni siquiera echaría de menos? Nadie lo sabrá, susurró una voz insidiosa en su mente. Las cámaras no habían visto el interior de la billetera. Podía decir que la encontró vacía. Podía decir que no encontró nada. Podía llevarse el dinero, salir del edificio, pagar el hospital al amanecer y salvar a su hijo. ¿Quién la culparía? ¿Qué madre no robaría el pan para su hijo hambriento? ¿No era esto lo mismo? Sus manos apretaron los billetes con fuerza, arrugando ligeramente el papel. El olor a dinero, una mezcla de tinta y algodón, llenó sus fosas nasales. Era un olor embriagador. Podía sentir el alivio inmediato de la deuda desapareciendo. Podía visualizar la sonrisa del médico al recibir el pago. Podía sentir el abrazo de Santiago al volver a casa sano. Pero entonces, un escalofrío recorrió su espalda. Elena miró alrededor de la lujosa oficina. Se vio a sí misma reflejada en el cristal oscuro de la ventana. Una figura pequeña, encorvada, con un uniforme barato, sosteniendo una fortuna ajena. Se sintió sucia, no por el polvo que limpiaba, sino por el pensamiento que estaba entreteniendo. Si tomaba ese dinero, salvaría el cuerpo de su hijo. Pero, ¿qué le enseñaría a su alma? Ella siempre le había dicho a Santiago que la verdad era lo único que nadie podía quitarles. Si cruzaba esa línea, si se convertía en una ladrona, ¿cómo podría mirarlo a los ojos y decirle que fuera un hombre de bien? La duda la paralizaba. El dinero quemaba, tal como decía su padre, pero la necesidad congelaba su corazón. Elena cerró los ojos, respirando entrecortadamente. $10,000. La solución a todos sus problemas inmediatos estaba allí, en la palma de su mano. Solo tenía que guardarlo en su bolsillo, terminar su turno y salir. Don Roberto tenía millones más. Él no sufriría. Nadie sufriría, excepto tal vez la conciencia de ella misma. Abrió los ojos y miró el reloj en la pared. Las 2:15. El tiempo corría. Cada segundo que pasaba con el dinero en la mano aumentaba el riesgo de que alguien entrara, aunque fuera improbable, o de que su propia resolución se quebrara por completo. Estaba al borde de un precipicio moral, con el viento de la tentación empujándola hacia el vacío, y la única cuerda que la sostenía era una integridad desgastada por años de pobreza y sufrimiento. ¿Qué haría? ¿El amor de madre justificaba el pecado? ¿O la honestidad era un lujo que solo los ricos podían permitirse, mientras los pobres debían sobrevivir a cualquier costo? Con el corazón latiendo desbocado, Elena tomó una decisión inicial. No podía dejar la billetera allí tirada. Tenía que moverla, pero el destino de esos billetes aún pendía de un hilo, oscilando peligrosamente entre la salvación de su hijo y la condena de su propia alma. El cuero de la billetera se sentía caliente en sus manos, no por la temperatura de la oficina, refrigerada a un nivel casi quirúrgico, sino por el calor de su propia sangre que bombeaba furiosa contra las yemas de sus dedos. Elena miró los billetes una última vez. Eran verdes, perfectos, promesas de papel que gritaban libertad. Podía escuchar la voz del médico del hospital resonando en su cabeza. Sin el depósito no podemos proceder. Esa frase había sido su pesadilla recurrente durante las últimas noches,
un monstruo que la perseguía en la vigilia y en el sueño, y allí, en su mano, estaba la espada para matar al monstruo. Todo lo que tenía que hacer era deslizar el objeto en el bolsillo profundo de su delantal, terminar de pasar el trapo sobre el escritorio y salir por la puerta de servicio como lo hacía todas las noches. Nadie la detendría. Los guardias de seguridad en la planta baja apenas la miraban. Para ellos ella era parte del mobiliario, invisible, insignificante. Pero entonces, la imagen de su padre, un hombre que había trabajado la tierra hasta que sus manos se convirtieron en corteza de árbol, invadió su mente con una claridad dolorosa. Recordó una tarde de lluvia, hacía 30 años, cuando encontraron una moneda de oro en el camino fangoso cerca de su casa. Tenían hambre, mucha hambre, pero su padre caminó 3 kilómetros bajo el aguacero hasta la casa del capataz para devolverla. Elena le había dicho esa noche mientras comían un caldo aguado: la almohada más suave es una conciencia tranquila. Elena miró el retrato de don Roberto Castillo sobre el escritorio. Parecía juzgarla. No. Se corrigió a sí misma. Quien la juzgaba era su propio reflejo en el cristal. Si salvaba a Santiago con dinero robado, cada vez que mirara a su hijo sano, vería su propio crimen. ¿Podría vivir con eso? ¿Podría criar a un hijo basado en una mentira fundacional? La integridad no era un traje que uno se ponía solo cuando había gente mirando. Era la piel que se llevaba debajo de todo. Con un gemido que pareció desgarrarle la garganta, Elena cerró la billetera de golpe. El sonido fue seco, definitivo, como el cierre de un ataúd. Sus manos temblaban violentamente, no de codicia esta vez, sino del esfuerzo físico que requería ir en contra de su instinto de supervivencia materna. Colocó la billetera exactamente en el centro del escritorio de caoba, justo debajo del haz de luz de la lámpara, donde fuera imposible no verla. No la escondió, no la dejó donde la encontró, la expuso. Sacó un pequeño bloque de notas adhesivas de su carrito, tomó un bolígrafo barato de su bolsillo y escribió con letra temblorosa pero legible: la encontré debajo de su sillón. Que Dios lo bendiga. Elena. Limpieza. Pegó la nota sobre el cuero negro. Alejarse del escritorio fue lo más difícil que había hecho en su vida. Sentía una fuerza magnética tirando de ella hacia atrás, rogándole que reconsiderara, que fuera pragmática, que fuera egoísta por una vez, pero obligó a sus pies a moverse. Arrastró la aspiradora, recogió sus trapos y salió de la oficina, cerrando la puerta de cristal tras de sí. Al escuchar el clic de la cerradura, sintió un vacío inmenso en el estómago, una náusea vertiginosa. Había dejado la salvación de su hijo sobre una mesa de madera. El resto de su turno pasó en una neblina gris. Limpió los baños del piso 30, pulió los espejos del vestíbulo, y vació las papeleras de la sala de conferencias, pero su mente no estaba allí. Estaba en una guerra civil interna. Una parte de ella se sentía noble, elevada por haber hecho lo correcto. La otra parte, la parte animal y desesperada, gritaba que era una estúpida, que la honradez no pagaba facturas médicas, que los ricos como Castillo nunca entenderían ni agradecerían tal gesto. Cuando finalmente marcó su salida a las 6 de la mañana, el sol comenzaba a teñir de rosa el horizonte de la ciudad, un amanecer hermoso que a Elena le pareció una burla. El mundo seguía girando, indiferente a su sacrificio. En lugar de ir a casa a descansar un par de horas, Elena tomó el autobús número 42 hacia el Hospital Central. Necesitaba ver a Santiago, necesitaba convencerse, mirando su rostro, de que no había cometido el error más grande de su vida. El autobús iba lleno de trabajadores del turno nocturno, todos con la misma expresión de fatiga crónica, cabezas apoyadas contra las ventanas vibrantes. Elena apretó su bolso contra su pecho, sintiendo la ausencia del dinero como un miembro amputado. Si hubiera tomado la billetera, ahora estaría planeando el pago, ahora tendría esperanza. En cambio, solo tenía miedo. El hospital olía a antiséptico y café quemado. El pasillo de pediatría estaba inquietantemente silencioso a esa hora. Elena entró en la habitación 304 de puntillas. Santiago dormía, su pequeño cuerpo de 8 años pareciendo diminuto en la cama de hospital estándar. Su piel tenía un tono translúcido, y las ojeras bajo sus ojos cerrados eran profundas y oscuras. Los monitores a su lado emitían un pitido rítmico y suave, la banda sonora de su frágil existencia. Elena se sentó en la silla de plástico duro junto a la cama, y tomó la mano de su hijo. Estaba fría. «Perdóname, mi amor», susurró, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Perdóname por ser tan cobarde, o tan orgullosa,
excusa, no lo sé. En ese momento, la puerta se abrió suavemente y entró el doctor Ramírez, el oncólogo encargado del caso de Santiago. Era un hombre joven, con buenas intenciones, pero con las manos atadas por la burocracia del sistema de salud privado. Vio a Elena y suspiró, una mezcla de compasión y cansancio. Buenos días, Elena. No sabía que vendrías tan temprano, dijo el médico en voz baja, revisando el historial clínico a los pies de la cama. No podía dormir, doctor. ¿Cómo pasó la noche? Estable, pero débil. El doctor Ramírez la miró por encima de sus gafas. Elena, tengo que preguntarte, la administración me está presionando. El tratamiento experimental en Suiza tiene una ventana de oportunidad. Necesitamos confirmar la transferencia de los fondos para importar el medicamento antes del viernes. Eso es mañana. El corazón de Elena se detuvo. Mañana. Tenía 24 horas. Si hubiera tomado el dinero, podría haber sacado un fajo de billetes de su bolso en ese mismo instante y haberlos arrojado sobre la mesa. Podría haber gritado, «Aquí está, salven a mi hijo», pero sus bolsillos estaban vacíos. Solo contenían pelusas y un pañuelo usado. Lo sé, doctor. Estoy intentando conseguirlo. Estoy esperando un préstamo. Mintió, sabiendo que ningún banco le prestaría esa cantidad a una limpiadora con sueldo mínimo. Entiendo. Haz lo que puedas, Elena. Santiago es fuerte, pero no tiene tiempo infinito. Cuando el médico salió, Elena se derrumbó sobre las sábanas de su hijo, sollozando en silencio para no despertarlo. La duda la corroía como ácido. ¿Había condenado a su hijo por mantener su moral intacta? ¿De qué servía ser honesta si el precio era la vida de lo que más amaba? Se sintió tonta, ingenua. Imaginó a don Roberto llegando a su oficina esa mañana, encontrando la billetera, tal vez ni siquiera notando la nota, guardándola en su bolsillo sin un segundo pensamiento, sin saber que esos billetes eran la vida de un niño. Para él, era cambio suelto. Para ella, era el universo entero. Pasó 2 horas allí, rezando, pidiendo un milagro, en el que ya casi no creía. A las 8:30, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un número desconocido, una línea fija. Se secó las lágrimas y contestó con voz ronca. «Hola, ¿hablo con la señora Elena Martínez?», preguntó una voz femenina, profesional y fría. «Sí, soy yo. Le llamo de la Oficina de Recursos Humanos de Inversiones Horizon. Necesitamos que se presente en el edificio inmediatamente». El pánico heló la sangre de Elena. ¿La habían descubierto? ¿Habían revisado las cámaras y visto que sostuvo la billetera? ¿Iban a acusarla de intento de robo? O peor aún, ¿había desaparecido algo más de la oficina y la culpaban a ella? Pero mi turno terminó a las 6. Es una orden directa de la gerencia ejecutiva, señora Martínez. El señor Castillo quiere verla personalmente. Ahora, la llamada se cortó. Elena miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El señor Castillo quiere verla personalmente. Nunca, en sus 5 años trabajando allí, había hablado con el CEO. Él era una figura mítica que pasaba rápido por los pasillos rodeado de abogados. Que él pidiera verla solo podía significar problemas. Tal vez pensó que ella había sacado algo y luego lo había devuelto. Tal vez la nota le pareció insolente. Tal vez la iba a despedir por tocar sus cosas. Se levantó, besó la frente de Santiago, que se removió ligeramente en sueños, y le susurró una promesa desesperada. «Voy a arreglar esto. Mi vida, no sé cómo, pero lo haré». El viaje de regreso al edificio Horizon fue una tortura. El sol brillaba con fuerza, pero Elena sentía un frío invernal. Entró por la puerta de servicio, pero el guardia de seguridad, que normalmente la ignoraba, le bloqueó el paso. «No, Elena, hoy no. Tienes que subir por el ascensor principal. Te están esperando arriba». «¿El principal?», preguntó ella confundida. El ascensor principal era de cristal y oro, reservado para ejecutivos y clientes. El personal de limpieza tenía prohibido usarlo. «Órdenes de arriba. Sube». Elena entró en la cabina lujosa, sintiéndose pequeña y fuera de lugar con su ropa de calle desgastada. Mientras el ascensor ascendía rápidamente, sus oídos se taparon por la presión, pero su corazón latía tan fuerte que parecía querer romperle las costillas. Piso 10, 20, 30, 40. Las puertas se abrieron en el piso 42. La recepcionista, una mujer impecable que nunca le había dirigido la palabra, se levantó de inmediato. «Señora Martínez, por favor, pase, el señor Castillo la espera». Elena caminó hacia la gran puerta de madera doble como quien camina hacia el cadalso. Sus piernas apenas la sostenían. Pensó en Santiago, pensó en la billetera, pensó en su padre. Respiró hondo, tragando su miedo, y empujó la puerta. La oficina estaba inundada de luz solar. Don Roberto Castillo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando la ciudad a sus pies. Era un hombre imponente,
con un traje que costaba más que la casa de Elena. Sobre el escritorio, en el mismo lugar donde ella la había dejado, estaba la billetera negra, y junto a ella, la pequeña nota amarilla. Don Roberto se giró lentamente. Su rostro era inescrutable, una máscara de piedra. Sus ojos oscuros se clavaron en los de Elena, analizándola, disecándola. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elena bajó la mirada, esperando los gritos. El despido, la acusación. Elena Martínez, dijo él, su voz grave resonando en la amplia oficina. No sonaba enojado, pero tampoco amable. Sonaba curioso. ¿Tienes idea de cuánto dinero había en esta billetera? Elena alzó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, pero con la barbilla en alto. Sí, señor, lo sé muy bien, $10,000. Don Roberto arqueó una ceja, sorprendido por la franqueza. ¿Lo contaste? Sí, señor, lo conté. Y sin embargo, don Roberto tomó la billetera y la golpeó suavemente contra la palma de su mano. Aquí está, cada centavo. ¿Por qué? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una tensión que iba más allá del dinero. Era una pregunta sobre la naturaleza humana. Y Elena, con el peso de la vida de su hijo sobre sus hombros y el miedo devorándole las entrañas, se preparó para decir la verdad, por dolorosa que fuera. La pregunta de don Roberto colgaba en el aire, pesada y expectante, como una guillotina a punto de caer. ¿Por qué? Una palabra simple, compuesta de 3 letras, pero que en ese momento contenía toda la complejidad del universo moral de Elena. Ella sintió que las piernas le flaqueaban, pero clavó los talones en la alfombra persa, negándose a derrumbarse frente a aquel hombre que la miraba como si fuera un espécimen raro bajo un microscopio. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, polvo que ella misma se había encargado de limpiar noche tras noche, invisible y diligente. Elena tragó saliva, sintiendo la garganta seca como el papel de lija. Podía mentir. Podía decir que era una ciudadana modelo, que nunca se le cruzó por la cabeza robar, que era santa, pero la mirada penetrante de Roberto Castillo, esos ojos oscuros que parecían haber visto todas las mentiras que el mundo empresarial tenía para ofrecer, le exigían la verdad desnuda, y Elena, que ya había perdido la oportunidad de ser rica, decidió que no perdería la dignidad de ser sincera. Porque tuve miedo, señor, dijo ella, su voz comenzando como un susurro y ganando fuerza con cada sílaba. No miedo de usted, ni de la policía, ni de las cámaras. Tuve miedo de mí misma. Roberto no se movió, ni un músculo de su rostro se alteró, solo sus dedos tamborileaban suavemente sobre la billetera de cuero negro. ¿Miedo de usted misma?, repitió él, con un tono que oscilaba entre la burla y la intriga. Explíquese. Elena dio un paso adelante, olvidando por un segundo que era una empleada de limpieza y él el dueño del edificio. El dolor de madre rompió las barreras sociales. Señor Castillo, mi hijo Santiago tiene 8 años. Está en el hospital central muriéndose. La palabra salió con un sollozo ahogado, pero ella lo contuvo. Tiene una condición rara en la sangre. Los médicos dicen que hay un tratamiento experimental, una oportunidad, pero cuesta dinero, mucho dinero. Me pidieron un depósito inicial para traer los medicamentos de Europa. Roberto ladeó la cabeza ligeramente. Su expresión se volvió cínica. Había escuchado miles de historias tristes. Empleados pidiendo adelantos, socios pidiendo prórrogas, competidores pidiendo piedad. En su mundo, la tristeza era a menudo una moneda de cambio, una estrategia de negociación. Déjame adivinar, interrumpió él, fríamente. El depósito es de exactamente $10,000. Elena sintió el golpe de su escepticismo como una bofetada física. Sus mejillas se encendieron de vergüenza y rabia. Sí, respondió ella sosteniéndole la mirada. $10,000. Exactamente lo que había en su billetera. Roberto soltó una risa corta, seca, carente de humor. Se apartó del escritorio y caminó hacia la ventana, dándole la espalda de nuevo. Qué coincidencia tan conveniente, ¿no le parece, Elena? El destino, la providencia divina, poniendo la cifra exacta a sus pies. Se giró bruscamente, su voz elevándose. Usted tiene el dinero en la mano, nadie la ve, tiene una excusa perfecta, una causa noble, la vida de un niño. Cualquier jurado moral la absolvería. Robó por amor, dirían, y sin embargo, lo devuelve, lo deja aquí con una notita piadosa. Eso no tiene sentido lógico. En el mundo de los negocios, en el mundo real, cuando tienes la ventaja, la tomas. Entonces, le pregunto de nuevo, ¿por qué? ¿Qué juego está jugando? ¿Espera que, al devolver 10,000, yo, conmovido por su honestidad, le regale 20,000? ¿Es esa su inversión? Las palabras de Roberto eran veneno. Él estaba desarmando su sacrificio, convirtiendo su acto de integridad
en una maniobra calculadora y sucia. Elena sintió que las lágrimas brotaban, calientes y rápidas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de indignación. Apretó los puños a los costados de su cuerpo, sus uñas cortas clavándose en las palmas de sus manos trabajadas. «No estoy jugando a nada, señor», dijo Elena, su voz temblando de furia contenida. «Usted no sabe quién soy, usted ve el uniforme, ve el carrito de limpieza y piensa que soy pequeña, piensa que porque soy pobre, también soy una mendiga moral». Roberto se detuvo sorprendido por el tono de la mujer. Nadie le hablaba así, nadie. «Anoche tuve ese dinero en mi mano», continuó Elena, dando otro paso hacia el escritorio, invadiendo el espacio sagrado del CEO. «Lo olí, lo apreté, y por un momento, sí, fui una ladrona en mi corazón. Ya había gastado ese dinero en mi mente, ya había visto a mi hijo curado, pero entonces pensé en lo que le diría a Santiago cuando creciera. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y decirle, sé un hombre honesto? Si su vida fue comprada con un robo». Elena respiró hondo, el aire frío de la oficina llenando sus pulmones. «Mi padre murió sin un peso en el bolsillo, señor Castillo, pero cuando murió, el pueblo entero fue a su funeral, porque sabían que su palabra valía más que cualquier contrato. Eso es lo único que tengo para dejarle a mi hijo. No tengo herencias, no tengo acciones, no tengo edificios, solo tengo mi nombre y mi ejemplo. Si robo ese dinero, salvo su cuerpo, pero mato todo lo que soy. Y tal vez a usted eso le parezca estúpido, o una mala estrategia de negocios, pero para mí es lo único que me queda». El silencio que siguió fue absoluto. El zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Roberto Castillo miraba a Elena con una expresión nueva. El cinismo había desaparecido momentáneamente, reemplazado por algo que parecía desconcierto. Estaba acostumbrado a lidiar con tiburones, con gente que vendía a su propia madre por un porcentaje extra. No tenía herramientas para procesar la dignidad pura y cruda que tenía enfrente. Lentamente, Roberto volvió a su silla y se sentó. Tomó la billetera de nuevo, pasando el pulgar por el borde desgastado. Abrió el cuero y miró los billetes, como si buscara en ellos la respuesta a un enigma. Luego, cerró la billetera y la metió en el cajón de su escritorio. El sonido del cajón cerrándose resonó como un veredicto. «Bien», dijo Roberto con voz neutral. Se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. «Ya escuché su historia». Elena esperó un «gracias», esperó un «¿cómo puedo ayudarla?», esperó alguna señal de humanidad. Pero Roberto simplemente se volvió hacia su computadora y comenzó a teclear, ignorando su presencia. «Puede retirarse, Elena», dijo él sin mirarla. «Vuelva a su trabajo. Y dígale a su supervisor que yo autoricé su ausencia de esta mañana, para que no le descuenten las horas». Elena se quedó paralizada. Eso era todo. Después de abrir su corazón, después de confesar su desesperación, después de devolver una fortuna, ¿simplemente la enviaba de vuelta a limpiar inodoros? Sintió un frío intenso en el pecho. Se sintió estúpida, tal como había temido en el hospital. Había esperado en lo más profundo de su ser un milagro. Había esperado que el cuento de hadas se hiciera realidad, pero Roberto Castillo no era un príncipe, era un empresario, y ella no era una princesa, era la de la limpieza. «Señor», murmuró ella incrédula. Roberto levantó la vista, impaciente. «¿Dije algo en otro idioma? Puede retirarse. La puerta está detrás de usted». Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo la esperanza del dinero, era la fe en la bondad ajena. Asintió lentamente, con la dignidad de una reina derrotada. «Gracias, señor Castillo. Que tenga buen día». Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Cada paso era una tonelada. Al llegar al umbral, se detuvo un segundo. Con la mano en el pomo dorado, quiso gritarle, quiso decirle que él era el verdadero pobre en esa habitación, a pesar de sus millones, pero se mordió la lengua, salió y cerró la puerta suavemente. En cuanto Elena desapareció, la máscara de hielo de Roberto se derrumbó. Soltó el aire que había estado conteniendo y se pasó una mano por el rostro, frotándose los ojos cansados. Se sentía extraño, inquieto. Las palabras de esa mujer, «salvo su cuerpo, pero mato todo lo que soy», resonaban en su mente como un eco molesto. Él había salvado su imperio muchas veces, pero ¿qué había matado en el camino? Miró el teléfono en su escritorio. Podía dejarlo pasar, podía seguir con su día, cerrar el trato con los japoneses, revisar las acciones. $10,000 no eran nada para él, pero la mirada de Elena, esa mezcla de terror y valentía, no lo dejaba en paz. Marcó un número interno. «González», dijo Roberto en cuanto contestaron al otro lado, «necesito que hagas algo por mí, ahora mismo». «Sí, señor Castillo». «¿Qué necesita?» «Quiero que averigües todo sobre una empleada de limpieza llamada Elena Martínez, y quiero que llames al Hospital Central». «¿Al hospital, señor? ¿Pasó algo? No preguntes».
Solo hazlo. Quiero saber si tiene un hijo ingresado allí. Quiero saber su nombre, su condición y específicamente si existe un tratamiento experimental que cueste $10,000. Quiero cada detalle, González, y quiero saber si está mintiendo. Entendido, señor. Le tendré el informe en 1 hora. No, lo quiero en 20 minutos. Roberto colgó el teléfono con fuerza. Se levantó y volvió a la ventana, mirando la ciudad abajo. Vio a la gente como hormigas, moviéndose, luchando, sobreviviendo. Si Elena decía la verdad, ella era una especie en extinción. Si mentía, era la mejor actriz que había conocido. Pero algo en su instinto, ese instinto que lo había hecho millonario, le decía que no había mentira en esas lágrimas. Y si eso era cierto, Roberto Castillo, el hombre que creía que todo y todos tenían un precio, estaba a punto de enfrentarse a la negociación más importante de su vida, no por dinero, sino por redención. Mientras tanto, Elena bajaba en el ascensor de servicio, llorando silenciosamente. Se sentía vacía, tenía que volver al hospital, mirar a Santiago, y decirle que mamá había fallado, que la honestidad era un trofeo muy bonito, pero que no servía para detener la muerte. Al llegar al sótano sacó su teléfono para llamar al doctor Ramírez y pedirle, rogarle, un día más. Pero antes de que pudiera marcar, una notificación de mensaje de texto iluminó la pantalla. Era del banco. Su cuenta estaba en descubierto. No tenía ni para el autobús de regreso. Se dejó caer sentada en el suelo del pasillo de servicio, abrazando sus rodillas, mientras el mundo de arriba seguía brillando, ajeno a la tragedia que se desarrollaba en el subsuelo. El trayecto desde el rascacielos de cristal hasta el hospital fue un descenso a los infiernos para Elena. Caminaba por las calles abarrotadas del centro financiero, rodeada de ejecutivos que hablaban por sus teléfonos de última generación, discutiendo fusiones y adquisiciones, mientras ella contaba las monedas en su bolsillo, para ver si le alcanzaba para un café que calmara el temblor de sus manos. Se sentía como un fantasma, una sombra gris moviéndose en un mundo de tecnicolor. Cada escaparate de lujo, cada coche deportivo que rugía al pasar, era una bofetada a su realidad. Había tenido la llave de ese mundo en su mano, la había tenido durante unos minutos bajo la luz de una lámpara de escritorio, y la había devuelto. Ahora, la integridad se sentía menos como una armadura brillante, y más como un abrigo pesado y mojado que la arrastraba hacia el fondo. Al llegar al hospital, el ambiente había cambiado. La calma tensa de la mañana había dado paso a la actividad frenética del mediodía. Enfermeras corrían con carpetas, camillas pasaban rodando con urgencia, y por megafonía se solicitaba la presencia de médicos en urgencias. Elena se abrió paso entre el caos. Sintiéndose pequeña e impotente, subió las escaleras hasta la planta de oncología pediátrica, donde el mundo volvía a ralentizarse, pero no por paz, sino por gravedad. Cuando entró en la habitación 304, el doctor Ramírez estaba desconectando uno de los monitores de Santiago. El corazón de Elena se detuvo un instante antes de volver a latir con un dolor agudo. ¿Qué está haciendo?, preguntó, con la voz estrangulada. El médico se giró. Su rostro estaba cansado, marcado por la derrota que todo oncólogo conoce pero nunca acepta del todo. Elena, dijo suavemente, lo siento, la administración me ha llamado. El plazo para el depósito del tratamiento experimental venció técnicamente hace 1 hora. Han asignado esta cama para un paciente de urgencias que viene de quirófano. Vamos a tener que trasladar a Santiago a la sala común, a la unidad de cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Esas dos palabras resonaron en la mente de Elena como una sentencia de muerte. Significaban que ya no iban a luchar para curarlo, solo iban a intentar que no sufriera mientras se apagaba. ¡No!, gritó ella, lanzándose hacia la cama y cubriendo el cuerpo dormido de su hijo con sus brazos, como si pudiera protegerlo de la burocracia con su propio cuerpo. No pueden moverlo. Él necesita ese tratamiento. Le dije que conseguiría el dinero. Elena, por favor. El doctor Ramírez intentó tocarle el hombro, pero ella se apartó. Sin el dinero mis manos están atadas. El medicamento viene de Suiza. Sin el pago por adelantado, el laboratorio no lo envía. Es un negocio, Elena. La medicina a este nivel es un negocio cruel. Elena miró a su hijo. Santiago respiraba con dificultad, ajeno a que su destino se estaba decidiendo por números en una cuenta bancaria y no por la fuerza de su espíritu. La desesperación de Elena se transformó en una culpa negra y viscosa. Había tenido el dinero, había tenido esos $10,000. Si los hubiera robado, ahora estaría entregando el efectivo. Sí, sería una ladrona, tal vez estaría huyendo, pero su hijo tendría la medicina en camino. Ahora era una mujer honesta,
Sí, pero una madre que iba a ver morir a su hijo. ¿De qué servía la honradez en un cementerio? Se derrumbó en la silla, tapándose la cara con las manos, llorando con un dolor que no tenía sonido, un dolor que nacía desde las entrañas de la tierra. Mientras tanto, en el piso 42 del edificio Horizon, el ambiente era gélido. Roberto Castillo estaba sentado detrás de su escritorio, con la mirada perdida en el horizonte urbano. No había tocado ni un solo documento en la última hora. La billetera negra seguía sobre la mesa, como un monumento silencioso a algo que él no lograba comprender. La puerta se abrió y entró González, su jefe de seguridad y hombre de confianza. González era un exmilitar, un hombre de hechos, no de emociones, pero esta vez traía una carpeta bajo el brazo y una expresión perturbada en el rostro. «Señor Castillo», dijo González cerrando la puerta tras de sí, «tengo la información que pidió». «Habla», ordenó Roberto sin girarse. «Elena Martínez, 45 años, viuda desde hace 5. Su marido murió en un accidente de construcción. La indemnización se la comieron las deudas médicas de él. Vive en un pequeño apartamento en el sector sur. Alquiler atrasado 2 meses». González hizo una pausa carraspeando. «Y sobre el niño, es verdad, todo es verdad». Roberto giró la silla lentamente, clavando sus ojos en su subordinado. «Detalles: Santiago Martínez, 8 años, leucemia linfoblástica aguda, resistente a la quimioterapia convencional. El Hospital Central confirma que hay un protocolo experimental en Zúrich que ha tenido éxito en casos como el suyo. El costo de importación y el inicio del tratamiento es de $10.500. $10.500, murmuró Roberto. Elena había encontrado 10.000, le habrían faltado 500. La ironía era mordaz. «Hay más, señor», continuó González abriendo la carpeta y sacando una hoja impresa. «Llamé al hospital haciéndome pasar por un representante de seguros para verificar los datos. Me informaron que el plazo para el depósito vencía hoy al mediodía. Debido a la falta de pago han ordenado su traslado a paliativos esta misma tarde. Básicamente, lo están mandando a casa a morir». El silencio que inundó la oficina fue denso. Roberto miró la carpeta, luego miró la billetera. Pensó en Elena parada frente a él hacía apenas unas horas. Recordó la dignidad en su postura, el fuego en sus ojos cuando dijo: «No tengo herencias, solo tengo mi nombre». Esa mujer, que no tenía dónde caerse muerta, que debía 2 meses de alquiler, había tenido en sus manos la salvación de su hijo, y la había devuelto porque creía que robar estaba mal. Ella creía en un código moral que él, con todos sus millones, había olvidado hacía años. Roberto siempre había creído que todo hombre tenía un precio, que la integridad era solo una cuestión de oferta y demanda. Pero Elena Martínez había roto su ecuación. Ella había puesto el valor de su conciencia por encima de la vida de su propio hijo, o quizás había entendido que salvar la vida de su hijo con dinero sucio era condenarlo de otra manera. Era un nivel de sacrificio que a Roberto le resultaba aterrador y al mismo tiempo profundamente humillante. Él, que despedía gente para cuadrar balances, se sentía pequeño, insignificante frente a la grandeza de esa limpiadora. «González», dijo Roberto, poniéndose de pie bruscamente. «Señor, cancela mi reunión con los inversores japoneses». Los ojos de González se abrieron como platos. «Pero señor, esa reunión es para la fusión de...». «He dicho que la canceles», gritó Roberto golpeando el escritorio con la palma de la mano. El sonido hizo vibrar los marcos de plata. «Y trae el coche. Ahora, ¿a dónde vamos, señor?». Roberto tomó la billetera negra, la metió en el bolsillo interior de su saco y caminó hacia la puerta con una determinación que no sentía hacía años. No era la determinación de cerrar un negocio, era la urgencia de salvar algo que se estaba rompiendo dentro de él mismo. Al Hospital Central, y conduce rápido. El viaje en el sedán blindado fue una mancha borrosa de luces y tráfico. Roberto iba en el asiento trasero, mirando su reloj cada 30 segundos. La 1:15. El plazo había vencido hacía más de 1 hora. ¿Seguiría el niño allí? ¿La habrían echado ya? Sentía una presión en el pecho que no era un infarto, era ansiedad. Por primera vez en décadas, el resultado de algo no dependía de su dinero, sino del tiempo, el único recurso que no podía comprar. Cuando el coche frenó en la entrada de urgencias, Roberto salió antes de que el chofer pudiera abrirle la puerta. Ignoró las miradas curiosas de la gente que veía a un hombre con un traje de $3.000 corriendo por la entrada de un hospital público. Entró en el vestíbulo, desorientado por el olor y el ruido. «¿Dónde está oncología pediátrica?», le ladró a una enfermera que pasaba. «Tercer piso, pero no puede subir así, tiene que registrarse». Roberto no esperó, corrió hacia los ascensores, pero al ver que tardaban se lanzó por las escaleras. Subió los 3 pisos de 2 en 2, sintiendo que el corazón le golpeaba en la garganta. Al llegar al tercer piso,
Se detuvo para recuperar el aliento y orientarse. Vio un mostrador de enfermería. Martínez, dijo jadeando. Santiago Martínez. La enfermera lo miró con desconfianza, pero la autoridad que emanaba Roberto era difícil de ignorar. Habitación 304, pero creo que lo están trasladando ahora mismo. Solo familiares directos. Roberto caminó por el pasillo. Vio a un médico saliendo de una habitación con un portapapeles, negando con la cabeza. Vio a 2 celadores empujando una camilla vacía hacia la misma habitación. Aceleró el paso. Al llegar a la puerta de la 304, se detuvo. La escena que vio lo golpeó con la fuerza de un tren. Elena estaba allí, de rodillas junto a la cama, aferrada a la mano de un niño pálido y frágil que apenas parecía estar consciente. Ella no lloraba a gritos, pero sus hombros se sacudían con un llanto silencioso y devastador. Los celadores esperaban incómodos en la puerta, respetando el momento antes de tener que cumplir con su triste deber de mover al paciente para liberar la cama útil. Era la imagen de la derrota absoluta. La virtud no había salvado a Elena. La honestidad no había traído un milagro. El mundo real la estaba aplastando, tal como Roberto siempre había predicado que sucedía con los débiles. Pero al verla, al ver ese amor feroz y esa dignidad rota, Roberto supo que él era el villano de esa historia. Él y su sistema. Él y su indiferencia. Dio un paso dentro de la habitación. El sonido de sus zapatos de cuero italiano sobre el linóleo barato hizo que Elena levantara la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y cuando vio a Roberto, no hubo reconocimiento inmediato. Solo confusión. Luego, el miedo. Se puso de pie torpemente secándose las lágrimas, poniéndose instintivamente entre el intruso y su hijo. «Señor Castillo», susurró ella con la voz quebrada, «¿qué hace aquí? Si viene por... si falta algo más, le juro que yo no toqué nada más. Por favor». No aquí, no ahora. Roberto sintió que se le rompía el alma. Ella pensaba que él estaba allí para acusarla, para perseguirla, para patearla cuando ya estaba en el suelo. «No, Elena», dijo él, su voz inusualmente suave, casi irreconocible para sus propios oídos. «No vengo por eso». El doctor Ramírez, que estaba terminando de llenar el formulario de alta, miró a Roberto con curiosidad. «Disculpe, señor, esta es una zona restringida. Estamos en medio de un procedimiento médico. A menos que sea familiar». Roberto ignoró al médico y caminó hasta quedar a 1 metro de Elena. Podía ver el terror en sus ojos, el miedo de que él fuera a hacerle daño a ella o a su hijo. Lentamente metió la mano en su saco. Elena se tensó. Roberto sacó la billetera negra. «Me dijiste algo en mi oficina, Elena», dijo Roberto sosteniendo la billetera entre ellos. «Dijiste que la honestidad era lo único que podías dejarle a tu hijo». Elena asintió levemente, temblando. «Pues bien», continuó Roberto, y su voz adquirió una firmeza nueva, cargada de una emoción contenida. «Hoy he venido a comprobar si esa herencia vale más que mi dinero». Se giró hacia el médico, quien lo miraba perplejo. «Doctor», dijo Roberto, sacando una tarjeta de crédito negra de la misma billetera, una tarjeta sin límite. «Detenga el traslado. Santiago no se va a ninguna parte. De hecho, quiero que llame a Suiza ahora mismo». Elena soltó un gemido, llevándose las manos a la boca. El aire en la habitación pareció electrificarse. El tiempo de la desesperación había terminado. El tiempo de la redención acababa de comenzar, pero Roberto sabía que el dinero era solo la parte fácil. Lo difícil sería mirarse al espejo después de esto y reconocer al hombre en el que se estaba convirtiendo, gracias a la mujer que limpiaba su basura. La tarjeta de crédito negra, un rectángulo de titanio frío y pesado, permanecía suspendida en el aire, sostenida por los dedos perfectamente cuidados de Roberto Castillo. En esa pequeña pieza de metal residía un poder que la mayoría de las personas en esa habitación no podían ni imaginar: el poder de doblar la realidad, de convertir el no en sí, de transformar una sentencia de muerte en una oportunidad de vida. El doctor Ramírez miró la tarjeta y luego a Roberto, como si estuviera presenciando la aparición de un ser mitológico. En el hospital público, los milagros financieros no ocurrían. La gente moría por falta de recursos. Las familias se endeudaban por generaciones, pero los CEOs de los rascacielos no bajaban del Olimpo para pagar facturas de desconocidos. ¿Es en serio?, balbuceó el médico, su profesionalismo momentáneamente eclipsado por el shock. «Nunca he hablado más en serio en mi vida, doctor», respondió Roberto, con una autoridad que no admitía réplicas. «Pase la tarjeta, traiga el medicamento, llame a Suiza
a Houston, o a la Luna si es necesario, pero este niño no sale de esta habitación a menos que sea para ir a una mejor. Elena, que había estado congelada en una especie de parálisis emocional, soltó un sollozo que rompió el silencio tenso. No era un llanto de tristeza, sino esa descarga violenta y convulsiva que ocurre cuando la presión extrema se libera de golpe. Se llevó las manos a la cara, sus hombros sacudiéndose incontrolablemente. Roberto sintió un impulso extraño, casi ajeno a su naturaleza, de abrazarla, pero se contuvo. Sabía que ese momento le pertenecía a ella y a su hijo. Él era solo el instrumento, el banquero del destino. El doctor Ramírez tomó la tarjeta con manos temblorosas y salió corriendo de la habitación, gritando órdenes a las enfermeras en el pasillo. «Traigan el datáfono, llamen a farmacia». Cancelen el traslado a paliativos. La energía en la planta cambió instantáneamente. La resignación gris que impregnaba las paredes se transformó en una electricidad vibrante de acción y esperanza. Los celadores, que segundos antes se preparaban para llevar a Santiago a morir, retrocedieron con la camilla vacía, sonriendo con una mezcla de alivio y asombro. Roberto se quedó de pie en medio de la habitación, sintiéndose repentinamente grande y torpe en ese espacio reducido. Miró a Santiago. El niño seguía dormido, su respiración era superficial, su pecho subía y bajaba con un esfuerzo conmovedor. Se parecía a Elena, tenía la misma estructura facial delicada, la misma dignidad silenciosa incluso en la inconsciencia. Roberto pensó en sus propios hijos, dos adultos jóvenes que vivían en Europa gastando su dinero, con los que apenas hablaba en Navidad. Se dio cuenta, con una punzada de dolor agudo, que nunca había luchado por ellos como Elena luchaba por Santiago. Había pagado sus colegios, sus coches, sus viajes, pero nunca había estado allí, al pie de la cama, sosteniendo sus manos contra la oscuridad. Elena se levantó del suelo, sus rodillas aún débiles, y se acercó a Roberto. Sus ojos, rojos e hinchados, lo miraban con una intensidad que lo desarmó. No había sumisión en su mirada. Había una gratitud pura, humana, nivelada. «Señor Castillo», dijo ella, su voz apenas un hilo. Usted no tenía que hacer esto. Yo no le pedí». «Lo sé», la interrumpió Roberto bajando la voz para no despertar al niño. «Sé que no me lo pediste, y por eso estoy aquí, porque cualquier otra persona en tu lugar habría tomado ese dinero de mi oficina, y habrían tenido razón. El mundo les habría dado la razón». Roberto caminó hacia la ventana de la habitación, que daba a un patio interior de cemento gris, muy diferente a la vista panorámica de su oficina. «Cuando leí tu nota, Elena, sentí rabia», confesó sin mirarla. «Pensé que eras tonta, o que te burlabas de mí. ¿Cómo alguien que no tiene nada desprecia $10,000? Me pasé la mañana investigándote, buscando la trampa, el engaño, porque en mi mundo, Elena, nadie hace nada gratis. La honestidad siempre es una estrategia de marketing». Se giró para enfrentarla. «Pero luego vine aquí, y te vi, y entendí que para ti, la honestidad no es una estrategia, es lo que eres. Y eso me dio vergüenza». Roberto se ajustó el nudo de la corbata, un gesto nervioso. «Tengo millones en el banco, Elena, pero si mañana lo pierdo todo, no sé si tendría la fuerza para devolver una billetera encontrada. Tú eres más rica que yo, mucho más rica. Esto», señaló hacia la puerta por donde había salido el médico con su tarjeta, «es solo papel. Lo que tú hiciste hoy, eso no se compra». Elena negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a brotar. «Solo soy una madre, señor. Quería que mi hijo estuviera orgulloso de mí». «Lo estará», afirmó Roberto con convicción. «Va a crecer, y va a saber que su vida no fue comprada con un crimen, sino regalada por un acto de bondad que inspiró a otro. Eso es un legado». En ese momento, un gemido suave provino de la cama. Ambos se giraron. Santiago estaba abriendo los ojos. Eran grandes, oscuros, y estaban llenos de confusión. «Mamá», susurró el niño, su voz rasposa. Elena se precipitó a su lado, acariciando su frente con una ternura infinita. «Aquí estoy, mi amor, aquí estoy. Todo está bien. ¿Ya nos vamos?», preguntó Santiago refiriéndose al temido traslado que habían discutido antes. «No, mi vida», dijo Elena, sonriendo entre lágrimas. «Nos quedamos, y te vas a curar. Los medicamentos vienen en camino». El niño parpadeó, tratando de enfocar. Su mirada se desvió hacia la figura alta y trajeada al pie de su cama. «¿Quién es él?». Elena miró a Roberto. Por un segundo, dudó. ¿Cómo presentarlo? ¿El jefe? ¿El millonario? ¿El salvador? «Él es el señor Roberto», dijo Elena. Es
Es un amigo, un ángel que se perdió y terminó aquí. Roberto sintió un nudo en la garganta que le impedía hablar. Amigo. Nunca nadie lo había llamado así sin esperar algo a cambio. Se acercó un paso, sintiéndose más nervioso que en cualquier junta directiva. Hola, Santiago, dijo Roberto forzando una sonrisa. Tu mamá tiene razón. Soy un amigo, y vamos a asegurarnos de que te pongas fuerte para que puedas jugar fútbol, o ser astronauta, o lo que quieras ser. El niño lo miró con seriedad durante unos segundos, escaneando su alma con la intuición que solo los niños y los animales poseen. Luego, sonrió débilmente. Gracias, dijo Santiago. Esa simple palabra, pronunciada por un niño que no sabía que había estado a minutos de ser desahuciado, golpeó a Roberto con la fuerza de un tren de carga. Tuvo que apartar la mirada para que no lo vieran llorar. Él, el tiburón de las finanzas, el hombre de hielo, estaba a punto de quebrarse en una habitación de hospital de 3x3. La puerta se abrió de golpe y el doctor Ramírez entró, radiante. Está hecho, anunció, agitando el recibo del datáfono como si fuera una bandera de victoria. La transacción fue aprobada. El laboratorio en Suiza ya ha liberado el envío. Estará aquí mañana a primera hora por mensajería urgente. Y he conseguido que lo trasladen a una habitación privada en la planta 7, con aislamiento y mejores equipos. Todo está pagado. Elena cerró los ojos y exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Se giró hacia Roberto, y sin pensarlo, tomó sus manos. Las manos ásperas de la limpiadora envolvieron las manos suaves del ejecutivo. Gracias, repitió ella. Que Dios se lo multiplique, señor Castillo. Roberto apretó sus manos firmemente. Ya lo hizo, Elena. Créeme, ya lo hizo. Durante la siguiente hora, Roberto no se fue. Se quedó mientras las enfermeras preparaban a Santiago para el traslado a la suite privada. Hizo llamadas, no para trabajar, sino para asegurarse de que el director del hospital supiera que ese paciente estaba bajo su protección personal. Quiero a los mejores especialistas. Ladraba por el teléfono. No me importa el costo. Mándame la factura. Por primera vez su dinero no era un medio para acumular más poder, sino una herramienta para reparar el mundo. Se sentía ligero, se sentía útil. Cuando finalmente instalaron a Santiago en la nueva habitación, luminosa, limpia y llena de flores que Roberto había ordenado. La tarde comenzaba a caer. El sol del atardecer bañaba la ciudad en tonos dorados. Roberto se paró junto a la puerta, observando cómo Elena acomodaba las almohadas de su hijo. Tengo que irme, dijo Roberto suavemente. Tengo una empresa que dirigir, supongo, aunque ya no me parece tan importante. Elena se acercó a la puerta. Señor Castillo, ¿qué pasará con mi trabajo?, preguntó ella con un atisbo de preocupación práctica. Falté hoy, y con todo esto, Roberto sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos, transformando su rostro severo. Elena, tu trabajo está a salvo. De hecho, creo que estás sobrecualificada para limpiar mesas. Necesito gente de confianza cerca de mí, gente que me diga la verdad, no lo que quiero oír. Hablaremos de un ascenso cuando vuelvas, pero por ahora, tu trabajo es estar aquí. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu sueldo seguirá llegando. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Ah, y Elena, dijo sacando la billetera negra de su bolsillo una vez más. Sacó la pequeña nota amarilla adhesiva que ella había escrito. Que Dios lo bendiga. La despegó del cuero y la guardó en el bolsillo de su camisa, cerca de su corazón. Me quedo con esto. Vale más que los $10,000. Roberto Castillo salió del hospital y caminó hacia su coche blindado. El chofer le abrió la puerta, sorprendido de ver a su jefe con los ojos rojos y sin corbata, pero con una expresión de paz que nunca le había visto. ¿A la oficina, señor?, preguntó el chofer. Roberto miró el edificio Horizon a lo lejos, una torre de cristal que rasguñaba el cielo. Luego miró el hospital a sus espaldas, un edificio viejo de ladrillo donde acababa de ocurrir un milagro. No, llévame a casa, dijo Roberto. Quiero llamar a mis hijos. Mientras el coche se alejaba, Roberto sabía que la historia no había terminado. Había salvado al niño, sí, pero Elena lo había salvado a él, y esa deuda, sabía, le llevaría el resto de su vida a pagarla, no con dinero, sino con acciones. La verdadera transformación apenas comenzaba. 6 meses habían pasado desde aquella tarde dorada en el hospital, pero para los empleados de Inversiones Horizon parecía que había transcurrido una era geológica. El edificio de cristal y acero
seguía rasguñando el cielo con la misma arrogancia arquitectónica, pero el aire que se respiraba en su interior había cambiado fundamentalmente. Ya no era una atmósfera cargada de miedo y competitividad tóxica, donde el silencio solo se rompía para dar órdenes o despedir gente. Ahora, había un zumbido humano, una calidez que emanaba desde la oficina principal del piso 42 y descendía como una cascada hasta el vestíbulo. Elena caminaba por los pasillos, no con el uniforme gris y la espalda encorvada de quien intenta ser invisible, sino con un traje sastre sencillo y elegante, y una carpeta bajo el brazo. Ya no era la encargada de limpieza del turno nocturno. Roberto Castillo había cumplido su palabra, y más allá, Elena ahora ocupaba el puesto de supervisora de bienestar del personal, un cargo que Roberto había creado específicamente para ella. Su trabajo consistía en asegurarse de que las personas que mantenían el edificio en pie, los conserjes, los guardias, las secretarias, fueran tratadas con la dignidad que a menudo se les negaba en el mundo corporativo. Elena conocía sus nombres, sus historias, sus luchas, y cuando alguien tenía un problema real, la puerta de Roberto Castillo, antes cerrada a cal y canto, ahora se abría. Esa mañana en particular, el sol brillaba con una intensidad especial. Elena se detuvo frente a la puerta doble de la oficina del CEO y respiró hondo, no por nerviosismo, sino por la emoción que le apretaba el pecho. Tocó suavemente y escuchó la voz de Roberto invitándola a pasar. Al entrar, encontró a Roberto de pie, pero no mirando la ciudad con aire melancólico como solía hacer. Estaba frente a una pared donde antes colgaban diplomas y premios de la industria. Ahora, en el centro de esa pared, había un pequeño marco de madera, sencillo, casi fuera de lugar entre el lujo circundante. Dentro del marco, protegida por un cristal de museo, estaba la pequeña nota adhesiva amarilla, arrugada y con la tinta un poco corrida. La encontré debajo de su sillón. Que Dios lo bendiga. Elena. Limpieza. Buenos días, Elena, dijo Roberto, girándose con una sonrisa relajada. Se veía más joven. Las líneas de tensión perpetua alrededor de su boca se habían suavizado. Había recuperado el brillo en los ojos. No el brillo de la codicia, sino el de la vida. Buenos días, señor Castillo. ¿Está listo?, preguntó ella. Más que listo. Llevo esperando esto toda la semana. La puerta se abrió de nuevo y entró un pequeño torbellino de energía. Santiago, con el cabello creciendo fuerte y oscuro después del tratamiento, entró corriendo, frenando justo antes de chocar con el inmenso escritorio. Llevaba una mochila escolar a la espalda y las mejillas sonrosadas de salud. El tratamiento experimental en Suiza, combinado con los cuidados intensivos que Roberto había financiado, había funcionado mejor de lo que nadie se atrevía a soñar. El cáncer estaba en remisión completa. Santiago había vuelto a nacer, y con él, todos los que lo rodeaban. «Señor Roberto», exclamó el niño, extendiendo la mano con una formalidad cómica que hizo reír al ejecutivo. «Santiago, hombre, ¿cuántas veces te he dicho que me llames Roberto?», dijo él estrechando la pequeña mano con calidez. «¿Cómo te fue en tu primer día de regreso a la escuela?». «Genial». Santiago dejó caer su mochila en el sofá de cuero blanco. «Nadie me preguntó por qué estuve fuera tanto tiempo. Solo querían jugar fútbol, y adivine qué, metí un gol». Roberto soltó una carcajada genuina. «¡Un gol! Eso merece una celebración. Elena, cancela mi almuerzo con los auditores. Hoy vamos a comer hamburguesas». Elena sonrió, negando con la cabeza ante la transformación del hombre que tenía enfrente. «Señor, los auditores vienen desde Londres. Que esperen. O que vengan a comer hamburguesas con nosotros. La vida es muy corta para comer con gente aburrida cuando se ha marcado un gol», sentenció Roberto, guiñándole un ojo a Santiago. Mientras el niño exploraba la oficina, mirando fascinado la vista de la ciudad desde las alturas, Roberto se acercó a Elena y bajó la voz. «Hablé con mi hija anoche», confesó él, con un tono de confidencia. «Va a venir a visitarme en Navidad. Traerá a mis nietos. Hace 3 años que no los veo». Elena sintió que los ojos se le humedecían. «Eso es maravilloso, señor. De verdad, todo es gracias a ti, Elena. Tú me enseñaste que el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar medicina, pero no salud. Y puede comprar compañía, pero no lealtad». Roberto miró hacia el marco en la pared. «Esa nota amarilla vale más que todas las acciones de esta compañía. Me recuerda cada día quién quiero ser. Me recuerda que la integridad es lo que hacemos cuando nadie nos mira». Santiago se acercó a ellos curioso,
sosteniendo algo en sus manos que había sacado de su mochila. Señor Roberto, le traje algo. Mamá dice que usted pagó para que los médicos me curaran, y que no quiso que le devolviéramos el dinero, así que hice esto. El niño le entregó un dibujo. No era una obra de arte, era un dibujo hecho con crayones sobre una hoja de cuaderno. Mostraba a 3 figuras: una mujer con una aspiradora que parecía una espada, un niño en una cama que se convertía en un cohete, y un hombre de traje con una capa roja de superhéroe. Debajo, con letras infantiles y coloridas, decía: el equipo de la verdad. Roberto tomó el dibujo como si fuera un manuscrito antiguo y sagrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y esta vez no intentó ocultarlas. Se arrodilló para quedar a la altura de Santiago. Gracias, Santiago. Este es el mejor regalo que me han dado en mi vida. Voy a ponerlo justo ahí, al lado de la nota de tu mamá. ¿De verdad?, preguntó el niño incrédulo. De verdad, porque me recuerda que todos podemos ser héroes. No necesitamos capas ni millones. Solo necesitamos hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Más tarde ese día, mientras comían en un restaurante ruidoso y alegre, lejos de la frialdad de los restaurantes de 5 estrellas que Roberto solía frecuentar, Elena observó la escena. Vio a su hijo reír con la boca llena de ketchup. Vio a Roberto, el temido magnate, tratando de explicarle a Santiago cómo funcionaba el mercado de valores usando papas fritas como ejemplo, y sintió una paz profunda, una certeza absoluta que le calentaba el alma. Había estado al borde del abismo, había tenido $10,000 en la mano y la desesperación en el corazón. Podría haber tomado el camino fácil, podría haber robado, y tal vez, solo tal vez, habría salvado a su hijo físicamente, pero habrían vivido huyendo, mirando por encima del hombro, con el peso de la culpa erosionando su alegría. Al elegir la verdad, al elegir devolver esa billetera, había desatado una cadena de eventos que no solo salvó la vida de Santiago, sino que salvó el alma de Roberto y transformó su propio destino. La honestidad no había sido una transacción, no había sido un intercambio de hago esto para recibir aquello. Había sido un acto de fe, una declaración al universo de que, incluso en la pobreza más absoluta, uno es dueño de su propia dignidad. Y el universo, a través de los caminos misteriosos de la conciencia humana, había respondido. Al regresar a la oficina por la tarde, Roberto se detuvo en el vestíbulo antes de subir. Miró a los empleados que entraban y salían. Vio al guardia de seguridad y lo saludó por su nombre. Vio a la recepcionista y le preguntó por su madre enferma. Luego se volvió hacia Elena. «Sabes, Elena», dijo reflexivo, «mucha gente piensa que el éxito se mide por lo que tienes en la billetera. Pero yo he aprendido, gracias a ti, que la verdadera riqueza es poder dormir tranquilo por las noches. Es saber que tu palabra vale. Es saber que, si lo perdieras todo mañana, seguirías siendo alguien valioso». Elena asintió, sonriendo. «Mi padre solía decir, la almohada más suave es una conciencia limpia. Tu padre era un hombre sabio», concluyó Roberto, «y tú eres una digna hija de él. Vamos a trabajar, Elena. Tenemos una empresa que dirigir y mucha gente a la que ayudar». Subieron al ascensor, y mientras las puertas se cerraban, ocultándolos de la vista, quedó claro que la historia de la limpiadora y el millonario no era solo una anécdota sobre dinero perdido y encontrado, era un testimonio eterno de que la luz de una buena acción puede iluminar los rincones más oscuros de la indiferencia humana. La billetera había regresado a su dueño, sí, pero lo que realmente se había recuperado era la humanidad de todos los involucrados. Y en ese balance final, todos habían salido ganando mucho más de $10,000. Fin de la historia. La lección de Elena y Roberto resonará por siempre. La integridad es la única moneda que nunca se devalúa, y a veces, hacer lo correcto abre puertas que el dinero jamás podría abrir. Si esta historia tocó tu corazón y crees en el poder de la honestidad, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje con alguien que necesite recordarlo. Juntos podemos hacer que estas lecciones lleguen a todo el mundo.